esa autoridad Dios no la ejerce de forma personal. O sea, cuando se habla de, por ejemplo, teocracia o el gobierno de Dios, no estamos diciendo que Dios bajó a la tierra y Él gobierna, sino que Él traspasa su poder, su autoridad y su soberanía a los hombres, a los seres humanos, que son los que van a vivir en esta dimensión mundanal. ¿Quiénes son esos hombres en donde de una forma directa Dios los pone como sus representantes y como aquellos que operativamente van a ejecutar, van a tener la responsabilidad y obligación de ejecutar la ley de Dios en la tierra? Ellos son los mensajeros de Dios, los profetas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Les agradezco de antemano el participar en este canal y espero que se puedan suscribir y del mismo modo invitar a vuestros amigos a participar de estas charlas, difundir este canal con su permiso para que más gente pueda participar y, bueno, beneficiarse, aprovechar un poco esta información que estamos dando desde el interior de Irán, desde una experiencia personal de muchísimos años de haber vivido en este país y que, bueno, las noticias lleguen de forma un poco más objetivas y más reales, sin los lentes de las interpretaciones de terceros, sino de forma más directa y transparente. Soy Suhail Asad y esto es Irán al aire. Continuamos hablando sobre el tema de la religión. En aquel video había hablado del Islam y especialmente en un segundo video hablé de la versión iraní del Islam. Hoy voy a hablar de la religión como gobierno. La religión obviamente tiene un rol fundamental en Irán a nivel gobierno porque la estructura de la República Islámica es una estructura basada en una enseñanza del Islam, desarrollada como teoría política a través de una persona como el Imam Khomeini, que es el fundador de esta República Islámica, y con la venia y el apoyo de varios millones de iraníes que a través de un referéndum aceptaron la idea de que el Islam gobierne este país y que basen su legislación en las enseñanzas de las fuentes del Islam, como lo son el Corán, el libro de los musulmanes, la revelación de Dios al profeta y la tradición profética. El sistema que gobierna en Irán, si queremos darle un nombre, en persa le llaman Veloyat-e Faqih, que es el gobierno, la dirigencia, la comandancia, la supremacía del jurisconsulto. Faqih en persa es el doctor en leyes, es una persona que estudió durante 20, 25, 30 años el Islam en todas sus dimensiones y especialmente la ley del Islam, lo que llaman la Sharia, que es el corpus legal del Islam, y es un experto en ley islámica. El faqih es la persona que tiene la capacidad de extraer las leyes de Dios a partir de las fuentes del Islam, que son el Corán y la Sunna, y del mismo modo el consenso de los sabios y el intelecto. Entonces, Wilayatul Faqih sería el gobierno del faqih, sería la supremacía del faqih, sería esta soberanía del gobierno a través de la persona del jurisconsulto. Que el jurisconsulto es en realidad más un intérprete del Islam que alguien que quiera imponer su visión. O sea, no estamos hablando del gobierno del faqih o del jurisconsulto como un gobierno personal, sino simplemente como un intermediario entre el pueblo y la ley, en el sentido que es quien interpreta la ley para poder aplicarla. Y el rol del wali al-faqih es en realidad más un rol de dirigencia y de guía y de comandancia del gobierno, pero la estructura es una estructura islámica, o sea, el Islam es el que gobierna esta sociedad, digamos, a este país.
La wilaya, que es esto que yo llamo supremacía, o llámenlo gobierno, llámenlo comandancia, dirigencia, esta administración por parte del faqih, viene de una teoría, que es lo que plantea el imam Khomeini cuando habla de la teoría de Wilayatul Faqih. Hay un libro del imam Khomeini que se llama Wilayatul Faqih, Veloyat Faqih en persa, y que fue traducido al árabe con el nombre del Al-Hukuma al-Islamía, o del gobierno islámico, y que yo creo que está en inglés también, si alguien quisiera investigar. Creo que está en inglés. Si mal no recuerdo, hay una edición en inglés, así que podrían leerlo para los que saben inglés, o bueno, traducirlo para los que tienen posibilidad de hacerlo. La teoría es esta. El gobierno islámico basa su interpretación en que originalmente el gobierno es una instancia de poder, y el poder necesita venir de un lugar que exista realmente el poder, o sea, de una fuente de poder. Entonces, la wilaya es justamente el poder que tiene el soberano sobre el gobierno y sobre la sociedad, sobre el pueblo. Ese gobierno y esa soberanía y ese poder originalmente pertenecen a Dios. Entonces, la teoría política en el Islam empieza con el poder de Dios. ¿Qué es el poder de Dios? Es justamente la soberanía, que Él es el soberano en esta vida y en la otra, en el sentido que Él es el creador del mundo, y como creador del mundo es el dueño del mundo. Y generalmente la soberanía y el poder está muy relacionado con el hecho de ser dueño de algo. Por poner un ejemplo. Si yo soy dueño de este vaso, puedo hacer con él lo que quiera. Podría venderlo, podría regalarlo, podría quedarme con él o podría hacerlo desaparecer. Entonces, eso que yo podría hacer con el vaso le llamamos soberanía. Tengo soberanía, tengo autoridad, mejor dicho. Autoridad sobre el vaso. ¿Por qué? Porque me pertenece. Originalmente, en la teoría de Vilayat Faqih, Dios es el soberano porque es el dueño del mundo, es el que tiene autoridad real sobre los seres, porque Él nos creó. Estamos hablando desde un punto de aceptación de esta cuestión de creencia y de fe, o sea, el que no cree no importa, estamos hablando simplemente de cómo se basa esta teoría política en algo teológico, religioso, y que tiene que ver con la interpretación del mundo y la cosmovisión islámica. Entonces, Dios como soberano, como el Señor de los universos, porque es dueño, tiene autoridad sobre el mundo. Ahora, en materia de gobierno, que tiene que ver con la organización y dar orden a la sociedad y establecer una ley que rija a todos de la misma forma, esa autoridad Dios no la ejerce de forma personal. O sea, cuando se habla de, por ejemplo, teocracia o el gobierno de Dios, no estamos diciendo que Dios bajó a la tierra y Él gobierna, sino que Él traspasa su poder, su autoridad y su soberanía a los hombres, a los seres humanos, que son los que van a vivir en esta dimensión mundanal. ¿Quiénes son esos hombres en donde de una forma directa Dios los pone como sus representantes y como aquellos que operativamente van a ejecutar, van a tener la responsabilidad y obligación de ejecutar la ley de Dios en la tierra? Ellos son los mensajeros de Dios, los profetas. Alguien como Abraham, alguien como Noé, alguien como Moisés y como 124.000 profetas que existieron a través de toda la historia de la humanidad según las tradiciones islámicas. Por lo tanto, el profeta, además de ser quien recibe la revelación de Dios, las enseñanzas, y quien la divulga y las difunde entre los seres humanos, tiene además una autoridad para aplicar las enseñanzas de Dios, o sea, hacer que los hombres obedezcan a Dios y obedezcan su ley. A eso llamamos gobierno, eso es el gobierno de Dios. Dios revela su mensaje a los profetas, a los mensajeros de Dios, y ellos son los encargados de difundirlo entre la gente y aplicarlos en una estructura que dé orden a la sociedad que llamamos gobierno. Entonces ahí estaríamos hablando del gobierno de Dios.
El gobierno de Dios es que Él es el único que es el verdadero soberano, tiene poder y autoridad sobre nosotros y sobre el universo. Para eso utiliza su poder otorgándolo a los profetas. Los profetas son representantes de Dios en la aplicación de la ley, no en la legislación, ya que Dios es el único que tiene derecho a legislar, es la orden de Dios, el derecho de Dios, las leyes de Dios, las normas de Dios y ese corpus legislativo. Y el profeta es simplemente un ejecutor, alguien que operativamente trae la ley de Dios, las enseñanzas de Dios, para guiar al hombre y permitir que el hombre pueda obedecer a Dios. Después del último profeta, que es el profeta Muhammad, en la escuela chiita por lo menos, y como la Wilayat al-Faqih es de alguna manera la interpretación chiita del gobierno islámico, ese poder y esa autoridad pasa a lo que llaman los imames, que son 12 a través de la historia, que es una historia de 250 años después de la muerte del profeta, y esos imames son los representantes del profeta, los sucesores del profeta, los que van a continuar con la responsabilidad del gobierno. El imam número 12 se oculta para una posterior aparición en el fin de los tiempos, con toda una historia que podrán leer, se llama el imam Mahdi. La cuestión que en la época en donde se da esta ocultación, o este ocultamiento, no sé cómo le dicen, ya no está la persona que por parte de Dios, digamos, le fue trasladada esta autoridad. Dios al profeta y el profeta al imam. Ya ahora no está el imam. Entonces, ¿qué hacemos? Ahí se da un debate en la comunidad islámica, y es que este poder y esta autoridad por ley pasaría ya al común de la gente, a la comunidad, a la comunidad en general, a todos los musulmanes. Y ahora ustedes son el gobierno de Dios. Ustedes son los que tienen que decidir cómo continuar con la legislación y la aplicación y ejecución de la ley, porque es el orden de ustedes mismos. Entonces, aquí es donde aparece una lógica para la fundación de la Velayat al-Faqih, o este gobierno del jurisconsulto. Y es que si la cuestión del gobierno islámico tiene que ver con obedecer la ley de Dios, bueno, hay que tener conocimiento de la ley de Dios, hay que interpretar correctamente la ley de Dios, hay que saber aplicar la ley de Dios, y es una especialidad. ¿Quiénes son los especialistas? Los doctores en la ley, los jurisconsultos, los faqih. Entonces, de ahí el gobierno del faqih. Como no está Dios, no está el profeta, no está el imam, necesitamos que alguien nos gobierne. ¿Quién nos gobierna? El que más sabe entre nosotros y el más justo. Por eso hay una serie de condiciones que pone el imam Khomeini, de justicia, de conocer los requerimientos del tiempo, de ser religioso, de ser creyente, de ser obediente, de no ser corrupto, etcétera, etcétera. Unas cuestiones que tienen que ver con el comportamiento, con la ética, con la moral, con la entereza religiosa, etcétera, etcétera. Y a eso le llaman Velayat al-Faqih. Así todo, como la República Islámica de Irán vive en una época en donde los sistemas son sistemas democráticos y sistemas en donde el derecho positivo gobierna, y son sistemas que de alguna manera la legislación se basa un poco en la opinión del pueblo a través de sus representantes, de los parlamentarios, etcétera, etcétera. Entonces, el sistema que se crea en Irán sería un sistema híbrido, por así llamarlo, en donde parte de ello tiene que ver con la participación popular y con la república, y parte de ello con la visión islámica de gobierno, por eso República Islámica de Irán. O sea, es por un lado democrática, su constitución está inspirada en las constituciones, específicamente la de Francia, con ese, digamos, esa estructura o ese molde de Estado-nación, y con esa relación entre los tres poderes, la división de poderes y esa representación popular en el Parlamento. O sea, la estructura, cuando uno la ve, es una estructura normal de un Estado de Derecho, por así llamarlo. Sin embargo, el contenido es un contenido islámico, y a eso llamamos República Islámica. Bueno, hasta acá para dar una
pequeña, digamos, reseña de lo que significa Velayat Faqih, que es el sistema que gobierna Irán, pero bueno, hay muchos más detalles que quizá en algunos otros videos podamos hablar, y si tienen preguntas pueden hacerla, y espero poder responderlas, si tengo conocimiento, si no lo investigamos y lo leemos juntos y vemos a qué conclusión podemos llegar. Muchísimas gracias, soy Sohail Azati, esto fue Irán al aire, nos vemos la próxima, no se olviden de suscribirse y difundir el canal, invitar a sus amigos, gracias.